Buenos días, este día mi equipo y yo hablaremos sobre la discusión de lípidos. Los integrantes somos Lechuga Urquilla, Débora Arlet, mi persona, Leibar Argumedo, Daniela Alejandra, López Molina, Selvin Valdemar, López Villanueva, Estefaní Cecilia, Martínez Guillén, Jocelyn Abigail, Martínez Morales, Nelson de Jesús, Méndez Martínez, Natalia Stephanie, Mejía Durán, Alejandra Carolina, Letona Avelar, Brian Iván y Mejía Sosa, Ana Yancy. Los objetivos que desarrollaremos son los siguientes: mencionar los principales lípidos del organismo y su importancia, recordar las clasificaciones de los ácidos grasos, recordar las fuentes de triacilglicéridos y colesterol para el organismo, describir la estructura química de los triacilglicéridos, describir la estructura química del colesterol, sintetizar la digestión de los lípidos de la dieta, sintetizar la absorción de los lípidos de la dieta, las generalidades de las lipoproteínas, mencionar la influencia de las lipoproteínas en el desarrollo de las dislipidemias y la clasificación de las dislipidemias. Como primer objetivo tenemos los principales lípidos del organismo y su importancia. Entre ellos tenemos a los fosfolípidos. Estos consisten en dos cadenas de ácidos grasos, un grupo fosfato y un grupo glicerol. Contienen moléculas que atraen y repelen el agua, desempeñando un papel importante en la constitución de membranas celulares. Existen muchos tipos de fosfolípidos en el cuerpo, especialmente en el cerebro. En el cuerpo se encuentran varias formas que participan en la digestión de la grasa en el intestino delgado. Los glicolípidos. Los glicolípidos son moléculas grasas que contienen una unidad de azúcar tal como glucosa o galactosa. Las cadenas cortas de azúcar forman glicolípidos, los cuales pueden encontrarse en la superficie exoplasmática de una membrana celular. Juegan un papel importante en el desarrollo del sistema inmune del cuerpo. El colesterol. El colesterol se encuentra en las células y en el torrente sanguíneo de los seres humanos. Debido a que no es soluble en la sangre, debe ser llevado a las células con la ayuda de lipoproteínas. A pesar de que demasiado colesterol puede ser malo para el cuerpo, el colesterol es una molécula importante. Es necesaria para formar membranas celulares y es el precursor de otros esteroides como la testosterona y el estradiol. Los triglicéridos. Las moléculas de triglicéridos están hechas de 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol. Los triglicéridos son cruciales en el cuerpo para el almacenamiento de energía. Se obtienen de fuentes alimenticias de grasa como aceites de cocina, mantequilla y grasa animal. Desempeñan un papel importante en cómo el cuerpo utiliza las vitaminas. Cuando no se queman todas las calorías que se consumen, se convierten en triglicéridos y se almacenan para uso futuro. Los esteroides. Algunos tipos de esteroides comunes son el colesterol, la testosterona, la vitamina D2 y el estrógeno. Los esteroides son un tipo de lípido que incluye hormonas y colesterol. El colesterol es producido por el cuerpo y consumido a través de alimentos y desempeñan un papel en la producción de hormonas. Las hormonas incluyen hormonas sexuales como estrógeno y testosterona y otras hormonas como adrenalina, cortisol y progesterona. Las ceras. Son lípidos muy comunes y se pueden encontrar en las plumas de los animales, en los oídos humanos e incluso en las hojas de las plantas. Su función principal es la de protección. Como segundo objetivo tenemos recordar las clasificaciones de los ácidos grasos. Los ácidos grasos son biomoléculas de constitución lipídica que se forman a partir de una cadena hidrocarbonada lineal y extensa y que constituyen a los seres vivos. Los ácidos grasos de la dieta provienen de alimentos que contienen grasas animales o vegetales. Según su estructura química se pueden clasificar en 3 grupos: saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados provienen de grasas animales, forman parte de las membranas celulares y son necesarios como aporte energético. Se encuentran en alimentos como la carne grasa, la manteca, los embutidos, mantequilla y el queso. Los principales ácidos grasos saturados son el ácido láurico, palmítico
grasos monoinsaturados provienen de las grasas vegetales, desempeñan un papel importante en la estructura lipídica de las membranas, especialmente en la mielina del sistema nervioso. Este tipo de ácidos grasos los encontramos en los alimentos como el aguacate, los frutos secos, el aceite de oliva, aceite de girasol y salmón. El principal ácido graso monoinsaturado es el ácido oleico. Los ácidos grasos poliinsaturados tienen propiedades similares a los ácidos grasos saturados y su presencia tiende a endurecer las grasas. Dentro de este grupo encontramos al omega 3 y omega 6. También los ácidos grasos fundamentales para la vida se clasifican en ácidos grasos esenciales y ácidos grasos no esenciales. Entre los ácidos grasos esenciales tenemos al omega 3 y omega 6. Se les llama de esta manera porque estos ácidos grasos el organismo no los puede sintetizar por sí mismo, por lo que tiene que obtenerlos a través de la alimentación. Y los ácidos grasos no esenciales, en los cuales se incluye el omega 9, el organismo sí es capaz de sintetizarlos por sí mismo. Como objetivo 3 tenemos recordar las fuentes de triacilglicéridos y colesterol para el organismo. Para mantener los niveles de triglicéridos en sangre en unas cifras aceptables, es importante seguir una alimentación que sea baja en grasa saturada, presente en los productos de origen animal como la mantequilla, carnes grasas, los lácteos enteros y en algunos alimentos de origen vegetal como el aceite de coco y de palma. En su lugar, se emplearán alimentos ricos en ácidos grasos monoinsaturados, como el aceite de oliva y aquellos en los que predominen los ácidos grasos omega 3, por ejemplo la sardina, caballa, atún, salmón, nueces y el aceite de canola. En el colesterol es importante que cuando los niveles en sangre sean elevados y puede aparecer hipercolesterolemia, que es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, se elimine de la dieta lácteos enteros, quesos, carnes rojas, azúcar, productos azucarados, bollería industrial y productos ultraprocesados. Como cuarto objetivo tenemos la descripción de la estructura química de los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos están formados por una única molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos, en general de cadena larga, que pueden ser iguales o diferentes. Se habla de triacilglicéridos simples cuando hay el mismo ácido graso en las 3 posiciones de glicerol, pero la mayoría son triacilglicéridos mixtos con al menos 2 ácidos grasos diferentes. Debido a que los triacilglicéridos no tienen carga, se les denomina en ocasiones grasas neutras. La mayoría de las moléculas de triacilglicéridos contienen ácidos grasos de diversas longitudes, que pueden ser insaturados, saturados o mixtos. Dependiendo de sus composiciones de ácidos grasos, las moléculas de triacilglicéridos se denominan grasas o aceites. Las grasas, que son sólidas a temperatura ambiente, contienen una gran proporción de ácidos grasos saturados. Los aceites son líquidos a temperatura ambiente debido a su contenido relativamente alto de ácidos grasos insaturados. Estructura química del colesterol. El colesterol es un componente hidrófobo que consta de 4 anillos hidrocarbonados fusionados denominados núcleo esteroideo. Lo más importante de su estructura es que en el anillo A
hay un grupo carboxilo en el carbono 3, en el cual puede estar o no unido un ácido graso. Si está unido es lo que nosotros conocemos como éster de colesterol. Y si no está unido, estamos hablando de un colesterol no esterificado o colesterol libre. También es importante saber que el colesterol es parte de la estructura de todas las membranas en las que actúa modulando la fluidez y es el precursor de ácidos biliares, hormonas esteroideas y de la vitamina D en tejidos especializados. Objetivo 6. Sintetizar la digestión de los lípidos de la dieta. La digestión de los lípidos comienza en el estómago y es catalizado por la lipasa lingual, que se produce en unas glándulas situadas en la parte posterior de la lengua. También son degradados por una lipasa gástrica, secretada por la mucosa gástrica. Estas lipasas ácidas desempeñan un papel importante en la digestión de lípidos, también para personas con una insuficiencia pancreática. Emulsión de lípidos en el intestino delgado. La emulsión aumenta el área superficial de las gotitas lipídicas hidrófobas, de manera que las enzimas digestivas que intervienen en la interfase entre la gotita y la disolución acuosa circundante puede actuar de forma eficaz. La emulsión de lípidos se lleva a cabo mediante dos mecanismos complementarios: el uso de propiedades detergentes de las sales biliares conjugadas y proceso mecánico de mezcla por peristaltismo. Mi nombre es Natalia Stephanie Méndez Martínez y ahora les voy a hablar sobre la absorción de lípidos de la dieta. Los ácidos grasos libres, el colesterol libre y el 2-monacilglicerol son los productos principales de la digestión de lípidos en el ayuno. Las sales biliares y las vitaminas liposolubles forman micelas mixtas, que son solubles en el entorno acuoso de la luz intestinal. Estas me facilitan la absorción de los lípidos del alimento por parte de las células de la mucosa intestinal. ¿Quiénes son estas células? Son los enterocitos. Estas partículas se dirigen al lugar principal de absorción de lípidos. La membrana del borde en cepillo de los enterocitos está separada del contenido líquido de la luz intestinal por una capa de agua no agitada, que se mezcla poco con el grueso del fluido. La superficie hidrófila de las micelas facilita el transporte de los lípidos hidrófobos a través de la capa de agua no agitada hacia la membrana del borde del cepillo, donde son absorbidos. Las sales biliares se absorben en el ilion terminal, con menos del 5% de pérdidas en las heces. Los enterocitos absorben mal el colesterol en comparación de otros lípidos del alimento. Los ácidos grasos de cadena corta y cadena media son solubles en agua, por tanto no necesitan la ayuda de micelas mixtas para ser absorbidos por la mucosa intestinal. Los problemas con la absorción de grasas causan estereorrea. Mi nombre es Selvin Valdemar López Molina y estaremos hablando sobre las generalidades de las lipoproteínas. Se puede decir que, aunque el término lipoproteína podría describir cualquier asociación de lípidos con proteínas, se suele restringir para un grupo concreto de complejos moleculares que se encuentran en el plasma sanguíneo de los mamíferos. Las lipoproteínas están formadas por lípidos asociados de forma no covalente con proteínas, apolipoproteínas o apoproteínas, pero también incluyen moléculas antioxidantes liposolubles. Son partículas con un centro apolar que incluyen triacilgliceroles
y ésteres de colesterol y un revestimiento anfifílico formado por fosfolípidos, colesterol no esterificado y las apoproteínas. También otra definición que tenemos de lipoproteína es que son complejos macromoleculares esféricos de lípidos y proteínas. Luego de eso, seguimos hablando que los lípidos plasmáticos consisten en triglicéridos, fosfolípidos, colesterol y una pequeña fracción de ácido graso de cadena larga no esterificada. Dado que los lípidos son insolubles en agua, se transportan en el plasma asociado a proteínas anfipáticas, conocidas como apolipoproteínas, para crear una partícula llamada lipoproteína. Una lipoproteína puede verse como una esfera que tiene un centro no polar formado de TAG y colesterol esterificado y que está rodeada por una capa superficial única de moléculas de fosfolípido colesterol no esterificado. ¿Cómo se transportan las lipoproteínas? Pues las lipoproteínas, su función es que transportan moléculas lipídicas de unos órganos a otros en el medio acuoso del plasma. En el estado de ayuno normal, el plasma humano tiene 4 clases de lipoproteínas y en el periodo postabsortivo aparece una 5ª clase que son los kilomicrones. Entonces, desglosando más, tenemos que las lipoproteínas se clasifican en función a su densidad y tenemos los kilomicrones, que son lipoproteínas grandes con densidad extremadamente baja que transportan los lípidos de la dieta desde el intestino a los tejidos. Las VLDL, lipoproteínas de muy baja densidad, que se sintetizan en el hígado y transportan los lípidos a los tejidos. Las LDL, que son lipoproteínas de baja densidad, que transportan el colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL. Las HDL, que son lipoproteínas de alta densidad, también se producen en el hígado y eliminan de las células el exceso de colesterol, llevándolo al hígado, único órgano que puede desprenderse de este convirtiéndolos en ácidos biliares. Las partículas más pequeñas tienen mayor porcentaje de proteínas de superficie de lípidos anfipáticas que las grandes. Mi nombre es Jocelyn Abigail Martínez y ahora vamos a hablar sobre la influencia de las lipoproteínas en las dislipidemias. Sabemos que existen 5 tipos de lipoproteínas que ya antes fueron mencionadas. Estas nos ayudan transportando los lípidos en forma de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos a los diferentes tejidos, como por ejemplo los kilomicrones son proteínas grandes con densidad extremadamente baja que transportan los lípidos de la dieta desde el intestino a los tejidos. Vale recalcar que esta es colesterol exógeno, porque es lo que consumimos de nuestros alimentos. Las VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad, se sintetizan en el hígado y transportan lípidos a los tejidos. Este es colesterol o lípido endógeno que nuestro propio cuerpo fabrica. Las LDL son lipoproteínas de baja densidad y transportan colesterol a los tejidos donde hay receptores de LDL. Las HDL son lipoproteínas de alta densidad que también se producen en el hígado y eliminan de las células el exceso de colesterol, llevándolo al hígado, único órgano que puede desprenderse de este y convirtiéndolos en ácidos biliares. Pero ¿cómo influye? Bien, cuando la cantidad de lípidos en sangre se ve aumentada y la de la lipoproteína disminuida, causan diferentes enfermedades que se conocen como dislipidemias, algunas. Si tenemos un aumento, este es un ejemplo, si tenemos un aumento de LDL, ¿qué significa? Que nos va a llevar a una acumulación de colesterol en las arterias. Esto nos puede ocasionar una trombosis, lo que hace que la luz del vaso se vea disminuida
y la sangre no pueda transitar o correr como libremente. Pero por el contrario, el caso contrario de esta, las HDL, cuando se ven aumentadas, no se ve como un riesgo. ¿Por qué? Porque estas nos ayudan a mantenernos saludables, ya que estas llevan el colesterol del tejido hacia el hígado, porque esta los convierte en sales biliares. Entonces, estas, cuando están aumentadas, no se ve como que si fuera algo malo. Aquí la influencia de las lipoproteínas en la dislipidemia se debe al aumento o disminución de estos lípidos y los lípidos que transportan. Eso es más que todo la influencia que esta dan. Si hay aumento de lipoproteínas, dependiendo de cuál sea, vamos a vernos afectados, ya que nos pueden beneficiar o nos puede perjudicar a nuestro cuerpo. Como objetivo 10 tenemos la clasificación de las dislipemias. Una dislipemia es la alteración de los niveles lípidos, fundamentalmente colesterol y de los triglicéridos. Es un exceso de colesterol que produce la acumulación del mismo interior de las arterias, fenómeno que se conoce con el nombre de placa. Esto hará que las arterias disminuyan su calibre y endurezcan, comprometiendo la llegada de oxígeno al órgano al cual irrigan, con la consecuente afección del mismo. La clasificación de las dislipemias pueden ser según el perfil lipídico y según su etiología. Según el perfil lipídico puede ser la hipercolesterolemia aislada, el cual es un aumento del colesterol total a expensas del colesterol de las lipoproteínas de baja densidad, el CLDL. También tenemos la hipertrigliceridemia aislada, el cual es un aumento de los triglicéridos de origen endógeno a expensas de las lipoproteínas de muy baja densidad, VLDL, exógeno o ambos. También tenemos la hiperlipemia mixta, el cual es un aumento del colesterol total y de los triglicéridos. Y por último tenemos la hipoalfa-lipoproteinemia, el cual es una disminución del colesterol de las lipoproteínas de alta densidad, CHDL. Según la etiología, pueden ser primarias. Estas son dislipemias de causa genética. Se generan por mutaciones en uno o más genes que intervienen en la síntesis y metabolismo de las lipoproteínas. Esas se caracterizan por aparecer en más de un familiar, asociarse a valores de lípidos y lipoproteínas considerablemente alterados con respecto a los valores de referencia. Ocasionalmente presentan manifestaciones clínicas características, consecuencia del depósito de lípidos en zonas atípicas, y asociarse frecuentemente a enfermedad cardiovascular prematura. Luego están las adquiridas. Estas son producidas por situaciones que derivan de hábitos incorporados por el paciente. Uno de los ejemplos pueden ser el alcohol, azúcares, sobrepeso y obesidad, inactividad física y tabaquismo. Y por último tenemos las secundarias, las cuales son consecuencia de la presencia de una patología de base. Esas pueden ser la anorexia nerviosa, la bulimia, etc. La información que utilizamos para desarrollar este tema fue adquirida en los siguientes libros. En Harvey, capítulo 16, página 181 a la 189. En Harper Bioquímica, en el capítulo 21, página 211 a la 221. La